Hay voces de respaldo, lo destacan como un paso importante, y otras que se levantan argumentando que no están todos los que son o deberían ser. Uno de ellos es Eli Feinsack, economista, presidente del Partido Liberal Progresista. Muchísimas gracias, don Eli, por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Yanane. Buenas tardes. Usted señalaba en un análisis que publica en redes sociales que es una mesa con pocos convidados y que esto no tiene representatividad. Desde su perspectiva, ¿hay un ideal posible? ¿Cuáles son sus principales objeciones? Sí, lo primero, Yanane, es recalcar que yo sí creo en el diálogo y yo sí creo que el diálogo es necesario. El país está en una coyuntura bastante delicada que nos podría llevar a una crisis aún mayor que la que ya estamos viviendo en materia económica, y es importantísimo que la sociedad logre encontrar soluciones dialogadas, consensuadas de alguna manera. Mi crítica en realidad no es que no sean suficientes, es que en realidad no es representativa de la conformación de la sociedad costarricense. En el país hay, según datos del Ministerio de Trabajo, 306 sindicatos con 308,000 afiliados, y hay, según un estudio de la Universidad Estatal a Distancia, 162,000 empresas que contratan a casi 2 millones de personas, y sin embargo el sector productivo empresarial tiene la misma cantidad de representantes en esa mesa, 4, que tiene el sector sindical con apenas 300,000 afiliados. El sector cooperativo, que abarca, según datos de Infocop, son 594 cooperativas en el país, tiene la misma cantidad de representantes que el sector empresarial, que tiene 4 representantes. Y por otra parte, el sector solidarista, que tiene más o menos 1,450 asociaciones en el país, con más de 400,000 trabajadores afiliados, tiene tan solo 2 representantes versus los 4 de los sindicatos, que tienen 100,000 afiliados menos, ¿verdad? Entonces, lo que no hay es un correcto equilibrio de las fuerzas. Y por otra parte, creo que sí hay algunos invitados a esa mesa que no necesariamente tienen que estar ahí. El problema que yo le veo, Yanane, es que esta mesa está recargada del lado de personas que dependen de los ingresos del Estado para sobrevivir, ya sea porque les pagan el salario, porque reciben transferencias, porque se benefician de exoneraciones o de algún otro tipo de protecciones, ¿verdad? Y entonces los que pagan los impuestos y hacen posible la operación del aparato estatal están subrepresentados, ¿verdad? Y entonces de ahí no puede salir un resultado razonable. Por ahí íbamos también, don Eli, usted planteaba que hay un desequilibrio y sobre todo señalaba al sector público, pero también en el sector público hemos visto que hay reclamos porque no se consideran tampoco representados. Ahora, vamos a tener en pantalla lo que dijo el director del Estado de la Nación aquí en una entrevista en Noticias Repretel, para conocer también su opinión y su propuesta, porque dice don Jorge Vargas Cuyel: si nos ponemos a abrir la mesa en estos momentos, todo el mundo diría, con alguna razón, es que yo debo estar. Esta es la composición después de consultas, mantener una mesa que fuera de tamaño realista de manejar. Esa fue la que se conformó, reconociendo que es imperfecta. Desde su perspectiva, ¿esta respuesta justifica entonces la conformación de esa mesa? ¿Qué propondría usted? No justifica la conformación. Yo tampoco creo que haya una conformación perfecta. Yo escuché lo que decían algunos representantes sindicales de que ellos, digamos, los del Poder Judicial, que dicen que no están invitados a la mesa. No, es que no se trata de que estén todos los sindicatos del país en la mesa, y no se trata de que estén todas las cámaras empresariales del país en la mesa, porque entonces se vuelve inmanejable. Se trata de que se escoja una cantidad representativa del sector empresarial, una cantidad representativa del sector sindical, del sector solidarista, del cooperativo y de otros que se considera importante incorporar a la discusión, y que entonces
la relación de fuerzas en esa mesa refleje la contribución que hace cada sector a la economía del país. Y ahí es donde yo creo que se falló en la metodología para escoger quiénes participan en esa mesa. Me parece que organizar un diálogo no es una cuestión que se hace a la carrera y no es una cuestión que se hace por ocurrencia. Hay profesionales que se especializan en eso, hay expertos, hay profesores universitarios que a eso se dedican, ¿verdad? A estudiar cómo se conforma un diálogo social, etcétera, en la Universidad para la Paz y en otros lugares, ¿verdad? Y a quien se le pidió que organizara esto, y ojo, que no es una crítica a don Jorge Vargas Cuyuel, de quien tengo el más alto criterio, simple y sencillamente una organización como el Programa Estado de la Nación, que hace magníficos estudios de la situación del país en diferentes áreas, eso no la califica para ser el organizador de un diálogo de esa naturaleza. Veamos también... Sí, veamos también, y a propósito, aprovecho lo que usted decía del desbalance y esto último de que debe tener pues expertos. El programa Estado de la Nación, el mismo don Jorge ha dicho que hay garantías en ese proceso de que no se va a hacer mesa gallega porque los términos del mismo ejercicio impiden, por ejemplo, que se vote sobre impuestos, además de que tiene que haber un balance y que va a estar acompañado por un panel de expertos. ¿Para usted eso no sería suficiente? No, para empezar, al panel de expertos le están dando un papel terciario, ni siquiera le están dando un papel importante. ¿Y por qué digo que es un papel terciario? Porque los expertos no van a participar en las discusiones, no van a guiar las discusiones, a pesar de que se trata de un tema sumamente técnico. Los temas de la deuda pública, los temas del déficit fiscal, de la hacienda pública, son temas muy técnicos que hay profesionales que dedican años de su vida a estudiarlos y no están invitados a esa mesa ni siquiera para guiar la discusión. Y entonces la mesa toma acuerdos, se lo pasan a una segunda mesa que es de técnicos del gobierno, funcionarios de Hacienda y del Banco Central, que harán proyecciones de cuánto rendimiento dan las propuestas de la mesa de diálogo, y una vez que esa mesa burocrática, digamos, hace sus estimaciones, eso se le pasa al panel de expertos para que el panel de expertos lo valide. Entonces, como le digo, Yanane, a los expertos se les está dando un papel terciario en este esquema de conversación, de diálogo nacional, y realmente no pareciera que va a ser muy efectiva esa participación. Con lo que usted menciona, el panorama que usted nos menciona también y esa falta de balance también con los reclamos de algunos sectores específicamente, ¿no caeríamos en una sobrerepresentación de lo que está ya organizado, de sectores organizados? ¿Dónde queda también lo que vemos en las calles, esas manifestaciones? ¿Dónde quedan también los desempleados? ¿Dónde quedan, por ejemplo, los sectores que reclaman otro tipo de políticas? Porque lo que hemos visto últimamente es precisamente gente lanzándose a las calles porque no se sienten representados y quieren participación. ¿Dónde queda eso? Bueno, hay un problema práctico, Yanane, y es que los sectores que no están formalmente organizados no tienen cómo ir a tocar la puerta para pedir un espacio en esa mesa, ¿verdad? Y por eso es que los sindicatos y las cooperativas terminan teniendo una sobrerepresentación en la mesa. Si usted analiza, por ejemplo, la composición de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que yo no creo que sea una composición correcta, pero en la caja la representación es tres representantes del sector empresarial, 3 representantes del gobierno y uno de los sindicatos, uno de las cooperativas y uno del movimiento solidarista. Y entonces ahí usted ve que la relación de fuerzas es más fiel a lo que existe en la realidad del país, ¿verdad? Porque, insisto, la empresa privada le da trabajo a más o menos 2 millones de personas. Y ojo, también tengamos claro, Yanane, otra cosa. Las cámaras empresariales representan a los empresarios, no a los trabajadores.
y prácticamente no hay organizaciones de trabajadores en el sector privado, y entonces eso hace que los trabajadores del sector privado, al final de cuentas, están subrepresentados. Finalmente, pero bueno, sí, don Eli, finalmente, y a propósito de eso, el sector, por ejemplo, le decíamos desempleados, que algunos han estado también integrados en estas manifestaciones y en el movimiento Rescate Nacional. ¿Usted qué opina sobre esa, si debe haber un mecanismo también que incluya, porque usted mismo lo ha señalado, de que la sociedad ha cambiado e incluso usted objeta la conformación de algunas juntas directivas? ¿Vamos hacia eso también? Bueno, yo creo que el país está en el umbral de una crisis que podría ser catastrófica y que nos va a obligar a analizar y a reevaluar y a modificar aquellas cosas que funcionaron hace 30, 40 años cuando se adoptaron o hace 70 años cuando se decidieron, pero el país evoluciona y la arquitectura institucional del gobierno también debería de evolucionar. Pero para poder lograr resultados, la mesa de diálogo tiene que ser más representativa. Y la forma de hacerla más representativa es que quienes participan en esa mesa de diálogo, más bien que los sectores invitados a esa mesa de diálogo estén en una proporción similar a lo que es su aporte a la economía costarricense. Sobre todo porque vamos a hablar básicamente de temas económicos, el tema fiscal, el tema del crecimiento económico, de manera que para mí ese debería ser el criterio de selección de quién va a estar en esa mesa. Bien, muchísimas gracias, don Eli, por su participación aquí en Noticias Repretel. Ya estamos a las puertas de ese diálogo, seguiremos analizándolo. Gracias, don Eli.